Hola a todos. Si estás buscando una alternativa moderna para la construcción de exteriores, entonces el hormigón impreso es una opción que deberías considerar. Desde hace más de 3 décadas, el hormigón impreso ha ido ganando popularidad gracias a la flexibilidad que ofrece en los diseños y a los precios competitivos que ofrece. En este video te mostraremos los grandes resultados que se pueden obtener con la aplicación de este material y cómo puede ser complemento natural perfecto tanto para la arquitectura de edificaciones como para el paisaje que lo rodea. No te lo pierdas. ¿Cuánto cuesta el hormigón impreso? Apreciamos el hormigón impreso como un material muy versátil y económico en comparaciones a otros productos. Se aplica tanto en interiores como exteriores, normalmente en pavimentos, pero también en paredes verticales. Precio del hormigón impreso por metro cuadrado. En términos generales, resulta un producto rentable y atractivo visualmente. El coste por metro cuadrado de hormigón impreso oscila entre 20 a 25 euros por metro cuadrado. Depende principalmente de la superficie, grosor y complejidad de la ejecución. Dado que cada proyecto es único, recomendamos siempre solicitar varios presupuestos individualizados. Lo puedes hacer a través nuestro. Precio del hormigón impreso por área. Para que tengas una aproximación, estos son algunos ejemplos de presupuestos realizados en función de la área de aplicación. Toma en consideración que los precios son orientativos, dependen de materiales, espesor y mano de obra. También incide de forma significativa la dificultad de la ejecución y la decoración. Precio del hormigón impreso imitación madera. El hormigón impreso que simula la madera es una técnica aplicada sobre el hormigón fresco. Basta con utilizar un molde que copia las vetas de la madera para conseguirlo. Después se tiñe del tono adecuado, normalmente la gama de marrones o grises. El coste del hormigón impreso imitación madera está entre 20 y 25 euros por metro cuadrado, igual que el normal, ya que solo hay que emplear otro tipo de molde. La estética obtenida en los pavimentos es similar a la madera natural, por tanto es una opción barata a considerar. Antes de seguir, es probable que estés interesado en obtener un presupuesto para tu proyecto o reforma y conseguir el mejor precio posible. Si es tu caso, pulsa en el enlace que encontrarás en la descripción para obtener el mejor presupuesto personalizado y adaptado a tus necesidades. No te pierdas esta oportunidad de dar el primer paso en hacer tu proyecto. Factores que inciden en el presupuesto de hormigón impreso. Ya hemos visto que el criterio más importante para calcular el precio del hormigón impreso por metro cuadrado es la área a trabajar. El segundo factor que más afecta al presupuesto son los componentes decorativos o adornos que se apliquen al hormigón estampado. Los proyectos se pueden dividir en 3 opciones. Básico. Los proyectos básicos son los que emplean un único patrón decorativo simple de fácil replicación y un solo tono que encaje con el entorno. Es la mejor forma de obtener precios por metro cuadrado bajos si el área donde se va a aplicar el hormigón estampado es grande. Esta alternativa habitualmente proporciona al pavimento una apariencia limpia y homogénea, que en innumerables ocasiones es la estética deseada. Intermedio. Normalmente posee 2 o 3 colores con una franja lateral que marca distintas zonas y contrasta con el resto. Los lugares comunes donde se colocan son alrededor de piletas y pasarelas. Cuando el hormigón estampado se realiza con esmero, llega a ser muy atractivo. Gama alta. El límite está en la creatividad del diseñador. Los patrones son elaborados con bordes, dibujos y formas que otorgan un aspecto sofisticado y personalizado a tu pavimento estampado. Para lograrlo se requiere una mano habilidosa en la ejecución y el conocimiento experto de las herramientas y moldes a usar. Entre las técnicas empleadas destacan: corte a sierra. Consiste en marcar el pavimento de hormigón para instalar un diseño decorativo personalizado, desde patrones geométricos hasta logotipos e imágenes. Coloreado manual. Es el arte de aplicar manchas en el hormigón estampado con el objetivo de obtener un aspecto enteramente natural. Un ejemplo de esto son los pisos imitación madera. Tallado manual. Se graba a mano los bordes de la piedra para dar una apariencia real, simulando por ejemplo a la piedra recién cortada o erosionada por el tiempo. Como te imaginarás, los precios metro cuadrado de hormigón estampado en estos suelos son los más elevados. Características del pavimento impreso. ¿Qué es el hormigón impreso? Los pavimentos de hormigón estampado son simplemente un tipo de suelo continuo para exteriores cuya superficie es decorada y embellecida con moldes, texturas y colores, de tal forma que simula productos como la losa, piedra, azulejo e inclusive la madera. Es el lienzo perfecto para crear una réplica económica de materiales más costosos, sin renunciar a una apariencia natural y auténtica.
Ideal para el embellecimiento de techos, calles, entradas, patios y pavimentos, el hormigón estampado es la opción ideal para aplicarlo en obras al aire libre. ¿Cuál es la composición del hormigón estampado? Es una mezcla de estos materiales: cemento, agua, grava y arena. Aditivos. ¿Qué es el cemento impreso? El cemento impreso es una composición de piedra caliza, arcilla y mineral de hierro cuya superficie es decorada con formas geométricas mediante un molde. La finalidad es la misma que el hormigón impreso: adornar una superficie. La principal diferencia es que el cemento impreso se usa esencialmente en paredes, piletas, separación de terrenos, etc. Y además es más sencillo de instalar. Tengas en cuenta que el cemento no tiene la misma resistencia que el hormigón, por eso no está indicado para suelos. Ventajas. El hormigón impreso se diferencia de otros pavimentos por sus numerosos beneficios. Relación calidad-precio. El material con el que se fabrica el hormigón tiene un coste por metro cuadrado asequible. De todos modos, el importe total suele ser mucho menor que con otros materiales, debido a la mano de obra y maquinaria requeridas para su instalación. Diseño. Con el hormigón impreso, a un precio reducido, se pueden conseguir resultados similares a los de la piedra natural, la pizarra, la madera o el ladrillo. En ocasiones, para distinguir si se trata de uno o de otro material, se necesita un examen minucioso. Mantenimiento. Los adoquines, ladrillos y piedras se van hundiendo con el tiempo, lo que origina superficies irregulares peligrosas al caminar. Además, el mortero entre las juntas del material se puede agrietar, dejando paso a malezas o a que el agua penetre en el sustrato y levante los elementos. El hormigón impreso no sufre de estas incidencias. Facilidad de instalación. Se puede colocar un pavimento de hormigón impreso sobre un patio de losa existente. Esta opción eleva aproximadamente 2,5 centímetros el terreno, mejorando su apariencia sin tener que llevar a cabo obras complejas. Aunque sea fácil, aún así es aconsejable contratar a un profesional para esta tarea. Problemas comunes del hormigón estampado. Describimos los problemas que pueden surgir con el paso del tiempo en el pavimento impreso y las posibles causas. Resina deteriorada. Manchas blancas, conocidas como veladuras, aparecen cuando la resina se coloca con un exceso de humedad en el hormigón impreso. Si está desconchado, puede ser que, al aplicarla, la temperatura no era la adecuada o que la capa es demasiado gruesa. Pérdida de color. Las causas más frecuentes para la desaparición de tonalidades son que no se pasó con llana lo suficiente, dejando el suelo más poroso, que la mano de rodadura, pigmentación, no tiene el grosor correcto, aproximadamente 4 kilos por metro cuadrado, o que hay demasiado tránsito que causa abrasiones. Fisuras o grietas. Se producen por un mal ajuste del terreno, falta de espesor y una mala planificación de juntas. Desprende polvo. El mortero de rodadura no ha fraguado bien o se ha espolvoreado cuando el hormigón impreso está excesivamente endurecido. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento del hormigón impreso? Aunque el pavimento impreso es muy resistente y duradero, la intemperie y el tránsito, vehículos, peatones, deterioran poco a poco los colores, la forma del molde aplicado, etc. Por lo tanto, tendrás que realizar un mantenimiento preventivo por tu cuenta para tenerlo en buen estado o abonar el importe de reparación del hormigón a una empresa. Para problemas de grietas y desprendimiento de polvo, si todavía tienes garantía, llama a la empresa que te hizo la obra de hormigón impreso, aunque la solución no sea tan sencilla. Los cuidados que puedes hacer por tu cuenta son aplicar resina, ya que no es un trabajo complejo. Te explicamos cómo en el siguiente apartado, aunque lo mejor es solicitar precio a un profesional. Reparar pérdida de brillo o colores. Para restaurar los pavimentos de hormigón impreso con resina, primero hay que discernir los tipos que hay. Al disolvente. Su duración es de aproximadamente 2 a 3 años, dependiendo de la climatología de la zona. El acabado es brillante como el de un barniz y una de sus mejores propiedades es que enfatiza el color original del hormigón impreso. Tiene el inconveniente del precio. Además, la resistencia es mayor que al agua, por lo que soporta mejor impactos, abrasiones y manchas. Al agua. Hay que renovarlo al año y medio o 2 años. Tiene un acabado con menos brillo, casi mate, y es más barato que el anterior. Aunque también realza el tono, si está muy deteriorado es recomendable poner resina con disolvente. Subrayar que el hormigón impreso no permite varias capas a manos. En consecuencia, para renovarlo tiene que estar desgastada. Aguardar el tiempo indicado antes según el tipo.
o borrarla por tu cuenta con un desengrasante. ¿Es posible teñir el hormigón impreso? Existen resinas con colorante que se aplican cuando la superficie tenga un aspecto realmente malo. Tenga presente que a medida que se desgasta también se va el tinte. En este caso en particular, lo mejor es que consultes a un experto con experiencia que te aconseje. No uses pintura de asfalto u otros materiales que no sean resinas o destruirás el trabajo hecho en su día. Reparar decoloraciones. Si en el acabado final del pavimento de hormigón impreso aparecen unas manchas blancas, conocidas como decoloraciones, solucionar el problema será laborioso. La solución consiste en eliminar la resina de la zona afectada con un desengrasante especial, desengrasante. Aclarar que es más sencillo quitar una al agua que una disolvente, pero los pasos son fáciles. Aplica una buena cantidad de desengrasante con un rodillo, y después de transcurridos 2 minutos, lavar con una máquina a presión. No sirve una manguera. Debes utilizar al menos una Kärcher. Repetir los pasos hasta que desaparezca por completo la capa, y si es necesario, en algunas zonas, rascar con un cepillo suave. Reparar hendiduras. Con el paso de los años, y si está mal aplicado el hormigón impreso mucho antes, se producen grietas y hendiduras en el pavimento que lo afean, y llega un momento en el que decides solucionarlo. Como la mayoría se producen y no van a más con el tiempo, puedes adquirir un mortero especial para este tipo de reparaciones. Debes mezclar agua con el material hasta llegar a una consistencia consistente si la hendidura es grande, y fluida si la grieta es fina. Limpia bien la zona de restos y aplica las manos necesarias hasta que rellenes el hueco y quede nivelado con el resto del suelo. Existen morteros de varios colores, pero si no consigues el que necesitas, siempre puedes aplicar un poco de resina pigmentada. Consejos para limpiar el hormigón impreso. A pesar de la calidad y resistencia del hormigón impreso, es necesario realizar tareas de mantenimiento y limpieza rutinarias. Para que luzca mejor y dure más tiempo, sigue los siguientes consejos de conservación. Aunque el hormigón impreso tenga incorporada una capa de resina, ayudan a evitar las manchas. Es necesario de vez en cuando barrer y lavar la superficie para prevenir la acumulación de suciedad y mugre. Un buen lavado con agua a presión es la mejor solución para limpiar el pavimento impreso exterior. Pero si esto no te resulta práctico, basta con fregar con un detergente suave. La duración del sellante depende del tipo, la ubicación geográfica, climatología y el desgaste al que esté expuesto. En estos productos sueles obtener la calidad que pagas, pero como término medio debería durar de 2 a 3 años en condiciones óptimas. Una de las manchas más comunes del hormigón impreso proviene de la acumulación de residuos, hojas, agujas de pino, óxido, grasas, etc. Son manchas complicadas que cuestan más limpiar, pero hay que hacerlo si quieres que no se deteriore. Afortunadamente, la mayoría de desengrasantes, ácido acético, eliminan de buena manera el petróleo y la grasa de los pavimentos de hormigón impreso. Para otras más complejas, busca limpiadores con ácido clorhídrico, agua robusta. Evita arrojar sal para el hielo. Por sí sola no es un problema, pero cuando se funde puede penetrar en el hormigón impreso. Mientras sale el sol y se suministra más sal, todo el ciclo de congelación-descongelación se repite constantemente en muy poco tiempo. Esto estresa y debilita el sellador descuidando el hormigón. Para evitar esto, fusiona selladores en la instalación. Un sellador penetrante se adentra en los poros del hormigón impreso y lo defiende en el interior, mientras que un sellador acrílico forma una capa protectora en el exterior. Puede ser más caro al principio, pero a futuro compensa si añades precios. ¿Cómo poner un suelo de hormigón impreso? La aplicación de hormigón impreso es un trabajo que no exige maquinaria pesada. Por lo tanto, si compras los productos y herramientas necesarias, puedes hacerlo por tu propia cuenta, siempre que tengas conocimientos de albañilería o seas un experto. Vamos a ver de forma resumida los pasos para hacer hormigón impreso. Si al final no te atreves, pídenos presupuestos. Preparación del terreno. Una buena base es primordial para que no surjan problemas posteriores. Por eso es necesario limpiar, igualar y compactar la superficie. Después, forma el encofrado en la zona donde se va a verter el hormigón y si va a soportar tráfico rodado, coloca un armazón de varillas de hierro para que tenga mayor resistencia. Es recomendable colocar en el perímetro plástico para evitar dañar o manchar otras zonas. Vertido y alisado. Toca verter del hormigón, áridos, cemento y agua, en una capa homogénea que tenga la misma altura o espesor.
Reparta uniformemente con una regla de albañil y alisa posteriormente con una plancha hasta que lo veas bien. Espolvorea el colorante. Una vez que el hormigón ha alcanzado el nivel de plasticidad correcto y no hay agua liberada por la apertura de poros, aplica el color deseado. Espera entre 5 y 10 minutos para que penetre y aplica una segunda capa de colorante. Aplicar las molduras. No esperes a que el hormigón se endurezca y empieza a usar los moldes para dejar impreso el dibujo. Espera 24 horas para quitar encofrados y repasar las marcas de los moldes. Resina el suelo. Una vez que el hormigón queda completamente seco, una semana, y en un día que no sea húmedo o lluvioso, aplica la resina con un rodillo o pulverizador. Además de proteger el suelo, va a destacar el color. Gracias por ver nuestro video, y espero que hayas disfrutado de él. Si estás interesado en obtener un presupuesto para tu proyecto o reforma, no dudes en visitar la descripción. Pulsa en el enlace que encontrarás para obtener tu presupuesto hoy mismo.